para luego que se forme el coágulo en sí. ¿Quién me va a formar el coágulo? ¿Sustancia primaria o secundaria? Primaria, dicen por acá que dicen. No sé si primaria. También primaria, por ahí atrás. Primaria. Primaria, todos me dicen primaria. En realidad es la secundaria. ¿Ya? La secundaria me va a formar el coágulo. Esa es la que me va a dar la coagulación. La primaria, ahorita lo he dicho, ¿no? Hace un ratito, forma mi tampón plaquetario. Si forma un tampón plaquetario, eso no es coágulo. ¿Sí? La hemostasia secundaria me genera fibras de fibrina. La fibrina es el coágulo. Esa redecilla, esa malla vendría a ser el coágulo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver también. Ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo una lesión a este nivel, a nivel del endotelio, ¿qué es lo que se expone debajo del endotelio? El colágeno. ¿Qué más se expone? Factor tisular. Tenemos colágeno y factor tisular. Estos se encuentran a nivel del subendotelio. Cuando hay una lesión del endotelio se expone el subendotelio. El subendotelio va a estar constituido por colágeno y también hay factor tisular, que son los fosfolípidos. Entonces, el colágeno, ¿qué me activa? Hemostasia primaria. Activa mi hemostasia primaria, porque recuerden que el colágeno, una vez que se expone, las plaquetas quieren adherirse a este colágeno. Y al adherirse, se van a activar, van a secretar y luego se van a agregar con otras plaquetas formando mi tapón plaquetario. ¿Ok? Ahora, el factor tisular, ¿qué es lo que hace? Va a activar a la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria va a tener dos vías. ¿Recuerdan? Vías, ¿cuáles son esas vías? Intrínseca y extrínseca. ¿Cuál es más rápida? La ex, ¿no? La ex es más rápida. Les hizo esa broma a Roxana. La vía de la ex, ¿no? Y la vía intrínseca como si fuese la nueva. La nueva, ¿qué? Más rápida, pero es más duradera, ¿no? En el tiempo. Entonces con la nueva te vas a quedar, no con la ex, recuérdalo. ¿Ya? Bien. Entonces, la vía extrínseca, que es la vía de la ex, la más rápida, ¿sí? ¿Cómo es que se activa? ¿Por exposición de qué? Por la exposición del factor tisular. ¿Dónde encontrabas el factor tisular? En el subendotelio, cuando hay una lesión del endotelio. Solo con la lesión del endotelio, ahí sale tu factor tisular. Por eso que se va a activar tu vía extrínseca. Luego, tenemos una vía común. La vía común parte desde acá para abajo, todo esto. Todo eso es mi vía común. A partir del complejo de la protrombinasa. El complejo de la protrombinasa. ¿Quién compone este complejo? ¿La protrombina y la trombina? No. ¿Quién compone el complejo de la protrombinasa? Acá está. ¿Saben qué número es este? 10. Factor 10. 9, 4. Ese es 4, factor 10 y factor 4. Acá es una B. Entonces tenemos factor 10, factor 4. Esos van a componer al complejo de la protrombinasa. El factor 4, recuerden que era el calcio. Ah, sí. ¿Ok? También recuerden que todos los factores de coagulación van a estar denominados por números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. ¿Estamos bien? ¿Lo he dicho bien? Sí. No, no lo he dicho bien. El 6 no existe. El 6 no existe. ¿Ya? Tenemos estos 13 factores de coagulación, pero en realidad son 12, porque le estoy quitando el 6. ¿Ok? Entonces el sexto no existe. Muy bien. Entonces, este complejo de la protrombinasa está constituido por el factor 10, el factor 4. Pero si son observadores, miren, acá dice factor 10A y acá dice factor 4 sin el A. ¿Qué significa eso de A? Activado, correcto. Es decir, yo puedo encontrar el factor 10 de manera inactiva y el factor 10 de manera activada. ¿Cómo sé que es activado? Porque tiene esa A. ¿Ok? Bien, en caso del calcio, como es un ion, no tiene un estado inactivo y un estado activo. Por eso que es calcio como tal o factor 4. Ya está, a secas. Este complejo de la protrombinasa, ASA, termina en ASA.
Tiene actividad enzimática, correcto. Recuerden que las enzimas o degradan o activan procesos, ¿no? O de repente también a veces aceleran procesos. Amilasa es una enzima que degrada el almidón, lipasa, proteasa, ok, son enzimas que van a degradar. En este caso, la protrombinasa lo que va a hacer es activar. ¿Qué es lo que me activa? A la protrombina. Por la protrombina. ¿Tiene su nombre? ¿Sí? Miren su nombre. Protrombina es activada por la protrombinasa. La protrombina es el factor 2. ¿Está activado? No. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque no tiene la A. No tiene la A, correcto. Una vez que la protrombina se activa, llega a ser trombina. Trombina. Esta trombina sí tiene La A, A, está es el activada. factor 2 activado. Protrombina, factor 2, inactivo. Trombina, factor 2, activado. ¿Quién lo ha activado? La La protrombina. protrombina. Ya tenemos la trombina. La trombina va a tener distintas funciones. ¿Ya? Les voy a enumerar. A ver, primera función, vamos a seguir la flecha. Dice, va a activar a este cofactor. Ojo, estoy Factor diciendo 5. cofactor, no estoy diciendo factor. Cofactor. Es una coenzima. ¿Qué hacen las coenzimas? Aceleran procesos, catalizan algún tipo de proceso. Entonces, en este caso, en la cascada de coagulación nosotros vamos a encontrar dos cofactores, cofactor 5 y el cofactor 8, 8. activado. La trombina lo que hace es activar a estos dos cofactores, aceleran el proceso de coagulación. Es decir, si yo no tuviese uno de estos dos cofactores, yo no tengo el cofactor 5, ¿podré coagular? Sí, pero más lento, correcto. Hay una patología en humanos que se llama hemofilia. Hay hemofilia tipo A, tipo B. Ya no recuerdo cuál de los dos cofactores está disminuido, pero uno de ellos está disminuido en alguna de las dos. Es por eso que en estos pacientes van a presentar hemorragias, ¿sí? Va a ser más lento el tema de la coagulación, por eso que van a estar sangrando. Bien, entonces esa es una de las funciones de la trombina. Otra función de la trombina es que va a activar plaquetas. Las plaquetas tienen unas glicoproteínas especiales para la trombina. ¿Sí? Entonces, al momento que la trombina se una a esta plaqueta, la va a activar. Segunda función. Tercera función, va a activar el factor 13. El factor 13 se llama también factor estabilizador de la fibrina. Factor estabilizador de la fibrina. Es decir, va a estabilizar la fibrina. Cuarta función. Miren, activa el fibrinógeno. Cada vez que ustedes lean, escuchen una palabra que termine en nógeno, quiere decir que tiene o está de manera inactiva. Por ejemplo, angiotensinógeno. Angiotensinógeno está inactivo. Necesitamos que llegue a ser angiotensina para que genere, o angiotensina tipo 2, para que genere vasoconstricción, ¿cierto? El fibrinógeno también está libre en la sangre. No hace nada. Lo único que podría hacer es ayudar a que las plaquetas se unan, ¿no? Como puentecito para la agregación plaquetaria. Pero de ahí otra acción no tiene el fibrinógeno. No quiere decir que de repente, o sea, el fibrinógeno vaya a generar coágulos, no. Necesitamos que este fibrinógeno se active por la trombina. La trombina activa el fibrinógeno. Miren, el fibrinógeno es el factor 1, es el primero. Cuando la trombina actúa sobre el fibrinógeno, me va a dar fibrina 1A, está activado. Pero la fibrina que se va a formar es como si fuesen unos hilillos, unos hilos, y entre cada uno de estos hilos tiene enlaces, generando una malla encima de todo este cajón plaquetario. Eso es lo que hace la fibrina, que es el coágulo. ¿Qué es lo que tú quieres? Que este coágulo, una vez que está pasando la sangre por acá, se destruya, o quieres que ese coágulo te dure hasta que haya una reparación del endotelio. ¿Qué es lo que quieres? Que espere, ¿no es cierto? O sea, que el coágulo esté ahí, ¿correcto? Entonces, para eso nosotros necesitamos que la fibrina sea insoluble. Entonces, en una primera instancia, la trombina, que está activando el fibrinógeno, me va a dar fibrina soluble, se va a deshacer. Si yo necesito una fibrina insoluble, ¿cómo es esto? Pues acá. ¿Quién era el que estabilizaba a la fibrina? Factor 13. El factor 13. Activado. Este factor 13 va a hacer que esta fibrina soluble llegue a ser fibrina insoluble. Insoluble. ¿Cómo es eso? Lo que pasa en un principio,
los enlaces entre fibrina y fibrina o entre hilillo de fibrina e hilillo de fibrina son enlaces simples. ¿Ya? Generalmente puentes de hidrógeno por ahí. Pero una vez de que se ha activado este factor 13, va a generar que hayan unos puentes o unas uniones o unos enlaces dobles, unas uniones ya covalentes que son más duras, generando fibrina insoluble. Esta es la que nosotros queremos, fibrina insoluble, que sería el coágulo. Bien, entonces hemos hablado cómo es que la vía extrínseca activaría la vía común. Ahora tenemos la vía intrínseca. En caso de la vía intrínseca, ¿cómo es que se activa? ¿Qué les han mencionado en teoría? Les mencionan una teoría. Teoría de las cargas negativas. ¿Ya? Algo que tenga cargas negativas va a provocar que se active esta vía intrínseca. Algunos mencionan que pueden ser las plaquetas, que tienen cargas negativas por los fosfolípidos. Otros mencionan que podrían ser también factores de coagulación que tienen cargas negativas. ¿Cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K? 10, ¿qué más? 8 no es. Factor 5. 9, 7 y 2. ¿Sí? Entonces, 2, 7, 9 y 10 son los factores dependientes de vitamina K. Ojo, no es potasio, vitamina K. ¿Sí? ¿Estamos? Vitamina K. Y ahí me ponen potasio en el examen. ¿Ya? Entonces, 2, 7, 9 y 10. Apriétetelo. ¿Qué es lo que va a hacer la vitamina K? La vitamina K es necesario a nivel hepático para que haya esta síntesis de estos factores dependientes de vitamina K, el 2, 7, 9 y 10. Sí, necesitamos de vitamina hepático para su síntesis. Además, la vitamina K lo que hace es que dentro de la síntesis de estos factores de coagulación permite de que a cada uno de estos se le agregue una carga negativa, o sea, tengan carga negativa. Entonces, vitamina K promueve la síntesis de estos factores y también promueve que tengan carga negativa. Eso es lo que hace tu vitamina K. Entonces, ¿qué tal si yo no tuviera vitamina K? ¿Voy a tener esos factores de coagulación? No. ¿Voy a poder coagular bien? No. Entonces, hay un medicamento que también actúa como veneno que se llama warfarina. ¿Se han escuchado? Sí. Sí. ¿En qué evento han escuchado la warfarina? El veneno para rata. Veneno para rata, correcto. Eso utilizamos para matar a los roedores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe la vitamina K y se mueren desangrados. Entonces, eso también podría ocurrir en nuestros pacientes si se comen veneno para rata. Entonces, si tienen una deficiencia de vitamina K, ¿tú qué le pondrías a ese paciente? Vitamina K. Entonces, le tienes que reponer lo que está perdiendo, vitamina K. Bien, entonces, ¿por qué es necesario que estos factores de coagulación también tengan carga negativa, además de que podrían promover la activación de la vía intrínseca? Otro es de que, por ejemplo, todo lo que está pasando acá en la cascada de coagulación, recuerda que está pasando al mismo tiempo que está ocurriendo la hemostasia primaria. La hemostasia secundaria ocurre al mismo tiempo de la hemostasia primaria. Y la hemostasia secundaria ocurre como que encima de la hemostasia primaria, o sea, encima de todo este tapón plaquetario. Necesita como que pegarse a ese tapón plaquetario. Las plaquetas tienen carga negativa. Los factores de coagulación, por ejemplo, el factor 10 tiene carga negativa. ¿Negativo con negativo va? No, se repele. ¿Sí? Entonces, necesitamos de alguien que sirva de puente. En este caso va a ser el calcio que tiene cargas positivas. Entonces, imagínense que este no tuviese carga negativa. ¿Se podrá unir? No, necesito que tenga cargas negativas. Es por eso que si yo tuviese una deficiencia de vitamina K, no es solo de que va a haber una disminución de los factores de coagulación, sino también no van a tener esa carga negativa. Bien, entonces, una vez de que se está activando la vía intrínseca, el primer factor que se activa es el factor 12, el factor de Hagman. Luego por acá pasa una serie de actividades o activación de distintos factores de coagulación, 11, 9, pero al final esto me lleva, o sea, toda la actividad que ocurre por acá encima, al final me lleva a la vía común. Los dos, tanto vía intrínseca como extrínseca, al final terminan en fibrina insoluble, formación de coágulo.
La diferencia es que la vía extrínseca se activa primero, la vía intrínseca se activa después, pero es más duradera en el tiempo. ¿Okay? Ya. Última cosa con los gráficos. Toda esa cascada de coagulación es una cascada enzimática. Recuerden que para nosotros decir que hay una cadena de reacción enzimática necesitamos de un sustrato enzima-producto. Entonces, en este caso, la protromina vendría a ser el sustrato. Acá la protrominasa sería la enzima. La trombina sería el producto. Luego tenemos que el fibrinógeno sería el sustrato. La trombina sería la enzima. Y la fibrina sería mi producto. Entonces tenemos sustrato, enzima, producto, sustrato, enzima, producto. Por eso que sería una cascada enzimática. ¿Ya? Obviamente es una cascada de coagulación, pero con actividad enzimática. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Recuerden, todos los factores de coagulación, o la mayoría mejor dicho, se sintetizan ¿en qué órgano? Hígado, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una patología hepática, podemos tener, ¿sí o no?, problemas de coagulación. ¿Okay? Entonces, también tenemos que ver eso cuando nos toque un paciente con una enfermedad hepática muy grave. Bien, acá tenemos este gráfico, el gráfico de acá que hace referencia a la hemostasia primaria, que en realidad no nos compete para poder entender la práctica, básicamente es el plaquetario. Y luego por acá tenemos toda la cascada de coagulación que sería la hemostasia secundaria, vía extrínseca, vía intrínseca. ¿Cuál se activa primero? La intrínseca. ¿Por qué se activa? Por exposición de factor tisular. Acá tenemos el factor tisular, ¿correcto? Luego va a activar a la vía común. Este complejo de la protrombinasa, yo les había comentado que está constituido por ¿qué factores? 10 y 4, acá está, ¿no? 10 y 4, que es el calcio, en un principio. Luego, cuando ya está activada la trombina, miren acá, la trombina activa al cofactor 5. Y este cofactor 5 de ahí pasa a ser o a formar parte del complejo de la protrombinasa. Entonces, al final, los que están constituyendo al complejo de la protrombinasa van a ser factor 10, factor 4 y el cofactor 5. ¿Okay? Bien, entonces lo mismo, ¿no? Tenemos distintas acciones de la trombina. ¿Qué hacía la trombina para hacer las funciones? Activar plaquetas, ¿qué más? Activa plaquetas, activa factor 13, activa los cofactores 5 y 8, ¿y qué más? El último, activa el fibrinógeno. Correcto. Entonces al final tenemos una fibrina insoluble que sería el coágulo. Bien, por acá vemos como unos hilillos. Esos hilillos vendrían o hacen referencia a la fibrina. Y lo que está abajo, que son estas células como estrelladas, ¿no?, que habían salido como unos pseudópodos, vendrían a ser las plaquetas. Y estas células que no tienen pseudópodos serían glóbulos rojos. Acá lo mismo, miren, acá tenemos la plaqueta, que están todas así con sus pseudópodos, y por acá arriba tenemos la fibrina. Es más, ahí dice coágulo de fibrina. En esta imagen es lo mismo, pero acá vamos a rescatar que la hemostasia secundaria también va a tener fases, ¿sí? Así como la hemostasia primaria tenía fases de adherencia, activación, supresión y agregación, la fase secundaria también va a tener fases. Tenemos la fase de iniciación, miren, fase de iniciación en vía extrínseca, obviamente, porque es la primera que se va a activar, ¿no? Simple. Luego tenemos una fase de amplificación. Checa acá, amplificación está asociado cuando se activa la vía común, que está asociado cuando ya se está activando la trombina, y la trombina tiene muchas acciones. Esa es la fase de amplificación. Y luego tenemos la fase de propagación. Miren, en la fase de propagación es cuando ya se está activando mi vía intrínseca, que puede ser, por ejemplo, por activación plaquetaria, puede ser por los factores de coagulación que tienen carga negativa. Abrí mis puertas compartidas. Acá tenemos que dice TP y acá dice APTT, ¿sí? Estos vendrían a ser pruebas diagnósticas para ver si nuestros pacientes tienen algún tipo de problema de coagulación.
TP, ¿qué significa? Tiempo de protrombina. Y el APTT significa tiempo de tromoplastina parcial. Profe, ¿puede repetir? Acá está bien. ¿Ya? Acá está. ¿Para qué nos sirve esto? Miren, por ejemplo, el tiempo de protrombina, o sea, si está como que muy lento este tiempo de protrombina, entonces nos indica que algo malo está fallando o pasando, mejor dicho, en la vía extrínseca. Por eso que acá está la TP, ¿no? Por vía extrínseca. Mientras que si fuese lo contrario, el tiempo de tromoplastina parcial, entonces algo asociado a la vía intrínseca. ¿Sí? Entonces, si obviamente está alterada mi vía intrínseca, quiere decir de que ese coágulo me va a durar. No, no me va a durar, ¿no? Si hay una alteración en la vía intrínseca. Y si hay falla en la vía extrínseca, ¿quiere decir que ese coágulo se va a formar rápido? No, lento. No, eso es lo que me indica, ¿ya? Ahora, también puede ser que ambos estén más lentos de lo normal, ¿no? O sea, ambas pruebas. O sea, quiere decir que ambas vías me están fallando. ¿Ya? Bien, entonces, el coágulo, ¿dónde se debe de formar? ¿Donde hay lesión del endotelio o donde hay endotelio sano? Donde hay lesión del endotelio, ¿sí? Pero el coágulo no sabe eso. El coágulo, por ejemplo, este coágulo que se está formando acá va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y se va a ir hacia el endotelio sano. Eso no sabe el coágulo. Entonces, para eso necesitamos unos mecanismos que regulen esa formación del coágulo, que no se vaya a la zona donde hay endotelio sano, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, tengo acá el inhibidor del factor tisular. ¿Qué es lo que va a inhibir? Factor tisular, ¿no? No es una pregunta capciosa, sino que hay que responder factor tisular, ¿ok? Entonces me inhibe el factor tisular. Si no hay factor tisular, por ende, ya no se va a dar toda la vía común, ¿no? Por parte de la vía extrínseca. Todavía me queda la vía intrínseca. Luego, tengo el complejo de la proteína C, proteína S. Este complejo de proteínas se va a unir a una molécula que se llama trombomodulina. Trombomodulina. Al unirse este complejo de proteínas con la trombomodulina, mira acá, ¿qué es lo que van a hacer? Inhibe a los cofactores, tanto 5 como 8. O sea, van a generar que la coagulación sea más lenta. Y por último tenemos la antitrombina 3. La antitrombina 3 se va a unir a una molécula que se llama, escucha bien, molécula parecida a la heparina. Molécula parecida a la heparina. Esta molécula parecida a la heparina lo vas a encontrar acá, a este nivel, a nivel del endotelio sano. La molécula está ahí, en el endotelio sano. Viene la antitrombina 3 y se une a esa molécula parecida a la heparina. Se une, formando un complejo. ¿Para qué? Porque ese complejo lo que va a hacer es inhibir al factor 10 y al factor 2. Los inhibe. Entonces, estos tres regulan la formación del coágulo. No eliminan el coágulo, no destruyen el coágulo, solo regulan que el coágulo no se vaya más allá, quede en el lugar. ¿Preguntas? Y luego tenemos uno que sí va a describir el coágulo, que se llama plasmina. La plasmina es fibrinolítica. ¿Qué significa fibrinolítica? Que va a destruir lisis, correcto, lítico de lisis, destrucción, y fibrino de fibrina. Destruye la fibrina, fibrinolítica. Esta plasmina no va a estar así de manera activa en la sangre, sino va a estar de manera inactiva. Mira, lee, plasminógeno. Nógeno, ¿recuerdan? Manera inactiva. Es un simógeno. Entonces, plasminógeno. ¿Cómo se va a activar? Por el TPA, o también lo conocen como ATP, de energía, es un activador del plasminógeno tisular. Activador del plasminógeno tisular, así se llama esta molécula. Activa el plasminógeno y va a generar que haya plasmina. Bien. Luego, miren, por acá tenemos la heparina. Como les había comentado, hay una molécula que se llama molécula parecida a la heparina, ¿sí? Pero nosotros también, como medicamento, podemos utilizar heparina.
Heparina puede ser inyectable, me parece, no estoy segura si hay oral, pero bueno, inyectable sí conozco. Y la heparina que nosotros podríamos administrarle de viento venosa a nuestros pacientes va a tener la misma acción que la molécula parecida de heparina. ¿A qué se unía la heparina? ¿O la molécula parecida de la heparina? A la antitrombina 3. ¿Sí? Ahí está. Antitrombina 3. Se unen, forman ese complejo y ¿qué es lo que va a inhibir? Factor 10 y factor 2, correcto. Bien, hasta ahí chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ándale. 12 en temperatura 37 grados, 10, 5 grados. ¿Paulo? ¿Todavía nada? Ok. ¿Cuánto tiempo vas ahorita? Más de 45. El morado me dijeron que había coagulado, ¿es cierto? A ver, vamos a checar. Ajá, bastante la coagulación, me encanta. Sí, no ha coagulado. Y el verde también me dijeron que había coagulado. No ha coagulado. Está rojo. 10 minutos con 52 segundos. Muy bien. Bien, entonces, primero, comenzamos la explicación por acá. Temperatura ambiente en 12 minutos, 37 grados centígrados, 10 minutos, 35 grados, todavía no coagula y va más de 45 minutos. ¿Qué conclusión ustedes podrían sacar con esos datos? Pero yo no estoy viendo de sistemas de menor temperatura, menor rapidez de coagulación. Ah, ¿cómo no te escuché? O sea, menor temperatura es igual a Ya, a menor temperatura, más lenta va a ser Más lenta la y coagulación. viceversa, ¿no es cierto? A mayor temperatura, Más rápida la va a ser coagulación. Ok, esa es una conclusión para tu informe, apúntalo. Ahora, discusión. ¿Cómo explicamos eso? ¿Ok? A ver, esto, yo les había dicho que era una cascada enzimática y las enzimas tienen propiedades. A mayor temperatura, más rápido va a ser esa actividad enzimática. Es decir, a mayor temperatura, más rápido va a ocurrir todo esto. Por eso que la coagulación va a ser mucho más rápido. Te pongo un ejemplo. A ver, los perros, ¿cómo regulan la temperatura? Jadeando. Jadeando, sí. Hay algunos perros que tienen dificultad para respirar ya por su anatomía, su genética. ¿Cuáles son? Los brachiocefálicos. Bulldog, pug, ¿no es cierto? Generalmente Boxer. ellos tienden a sufrir más, porque también hay otros brachiocefálicos como el Shih Tzu, pero no tienden tanto a tener estos problemas. Pero más que nada el pug, el bulldog, ¿ya? Bulldog francés, bulldog inglés. Okay. Entonces, imagínense que lo sacan a pasear a las 12 del mediodía, verano, 30 grados centígrados. O sea, el pobre animal va a estar con la lengua para afuera y no va a poder respirar bien, pues, ¿no? O sea, porque no respira bien. Entonces, no va a regular su temperatura. En estos perros se va a elevar bastante la temperatura, podría llegar a 41 grados, 41.5. Temperatura normal del perro entre 38 hasta 39.2, inclusive en otros artículos dicen 39.5. La cosa es que 40, 41, 41.5, 42 es súper elevado. ¿Qué es lo que hace la temperatura elevada? Y no solo en estas situaciones de golpe de calor, ¿sí? Sino también, por ejemplo, si tenemos una infección bien maleada, también puede generarse esto. Aumenta la temperatura y la temperatura lo que va a ocasionar es una lesión a nivel del glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? ¿Qué es el glucocálix? Glucosa. ¿Cómo? Más alto, por favor, así como yo hablo, también ustedes. ¿Me escucho bien? ¿Qué es el glucocálix? ¿Ah? No te escucho. Son como receptores. ¿Receptores? No. Ya, ok. Algo más les han dicho aparte de esa función que no es tan interesante para la parte clínica. Distrito. ¿Sí
siempre les dicen eso, pues, ¿no? Que el glucocáliz ya que está compuesta de carbohidratos, que sirve para la comunicación, interacción entre las células, por ahí, como mencionaban, ya como receptores a nivel del sistema inmune. ¿Okay? Bueno, el glucocáliz también lo que va a hacer, por ejemplo, a nivel de un vaso sanguíneo, estas son las células endoteliales, el glucocáliz va a estar por acá encima. Por acá encima, ¿ya? Y por acá estaría pasando la sangre. ¿Sí? El glucocáliz lo que va a hacer es generar una protección a nivel de las células endoteliales. Punto número 1. Punto número 2, evita de que el líquido que se encuentre en la sangre a este nivel pase hacia el intersticio. Evita eso. Porque el glucocáliz mantiene una correcta presión oncótica. Por eso que evita que el líquido pase. ¿Ya? Esas son las funciones del glucocáliz, o sea, adicionales a las que ustedes ya sabían para la parte clínica. Es importante saber esto en pacientes choqueados. Entonces, cuando aumenta la temperatura, ¿qué es lo que ocurre? El glucocáliz empieza a lesionarse. Disminuye este glucocáliz. Esto va a generar que el endotelio ya está en contacto directo con la sangre y este endotelio también empieza a lesionarse. ¿Qué ocurre cuando el endotelio se lesiona? ¿Hay? ¿Qué cosa? ¿Qué hemos visto? ¿Cómo se llama la práctica? Coagulación, ¿sí o no? Hay coagulación, ¿sí? Porque se expone el subendotelio. Entonces, se empieza a producir coagulación. Si la temperatura está muy elevada, primero se ha destruido el glucocáliz. Segundo, está generándose lesión en el endotelio. Tercero, la temperatura aumenta el proceso de coagulación. Va a ser mucho más rápido la coagulación. Así, se acelera la coagulación. Pero ¿hasta qué punto? Estos factores de coagulación no son ilimitados. ¿Sí? No es como tu canchita que puedes rellenar en tus cines, no. Se acaba. Entonces, cuando se acaban esos factores de coagulación, se va a producir este síndrome que se llama coagulación intravascular diseminada. Se conoce por sus siglas como SID. Coagulación intravascular diseminada. Se acabaron los factores de coagulación, pero como sigue elevada la temperatura, sigue habiendo lesión a nivel del endotelio. ¿Sí o no? Si sigue habiendo lesión en el endotelio y ya no puedo coagular, entonces ¿qué se produce? Si el endotelio se daña, ¿qué es lo que empieza a salir? Sangre, hemorragia. A ver, hemorragia. O sea, no solo es que los vasos sanguíneos van a estar llenos de coágulos, obviamente por el aumento de la temperatura y las lesiones que ha habido, sino también puede haber hemorragias. Entonces, ese paciente va a tener coágulos y hemorragia. El coágulo puede generar obstrucción en vasos sanguíneos y esto puede conllevar a una isquemia. Isquemia es disminución de la irrigación sanguínea en los órganos. Y la hemorragia también me puede llevar a una isquemia. Los dos me pueden llevar a isquemia. Al final me pueden llevar a una hipoperfusión. La hipoperfusión quiere decir que los órganos van a recibir menos oxígeno. Y al final, ¿qué es lo que me está generando? Entonces, el paciente entró por un golpe de calor. Si yo no he sabido manejar el aumento de la temperatura, no le bajó la temperatura, no le he dado oxigenación a ese paciente, entonces el paciente sigue aumentando más la temperatura. ¿Sí? Se genera todo esto. Entonces, de golpe de calor pasa ya a un shock por calor. Y de un shock por calor ya me empieza a generar una falla multiorgánica, generado por este ciclo. Y de falla multiorgánica solo hay un paso a la muerte. Entonces por ahí se muere el paciente, simplemente porque le aumentó bastante la temperatura. Y no supimos bajar. Entonces hay que bajar la temperatura y darle oxigenación a ese paciente. ¿Bien? Luego, tenemos los Vacutainer. Vacutainer morado no ha coagulado, Vacutainer verde no ha coagulado. ¿Por qué? ¿Tienen qué cosa? Anticoagulantes. El morado tiene EDA. EDA es un anticoagulante, tienen que buscar mecanismo de acción. El verde tiene heparina, ya les hablé acerca de la heparina. ¿Sí? Morado y verde, ¿para qué lo utilizamos? Para pruebas de hemograma, para contabilizar glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Más que nada utilizamos el morado porque mantiene mejor la muestra de sangre, ¿no? Los glóbulos rojos, los blancos, los mantiene mejor en su forma, todo eso para una correcta contabilización. Luego el rojo, sí ha coagulado, porque tiene un factor ahí que promueve la coagulación, y
Y lo que nos va a dar siempre, cada vez que se coagula una muestra, nos va a dar suero. ¿Ya? ¿El suero es igual al plasma? No, tiene distinto nombre. Por ende, son distintos. ¿Sí? El plasma contiene factores de coagulación. Es la zona líquida que tiene factores de coagulación, mientras que el suero ya no tiene factores de coagulación, porque todos están dentro del coágulo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ya, no sé si ven ahí que hay algo líquido. Ya, sí. Eso líquido, ¿ya? Eso líquido es el suero. Y de ahí ven algo compacto que es el coágulo. Entonces, en el suero, ¿para qué nos sirve? Para medir, por ejemplo, enzimas hepáticas, proteínas, urea, glucosa, hormonas, electrolitos, nos sirve para eso, para encontrar cosas en el suelo. Luego, a ver, el citrato de sodio no acabó. Ya, el citrato de sodio era el tubo de ensayo que tenía un soluto. El citrato de sodio es un anticoagulante, tienen que buscar el mecanismo de acción. Y el tubo de ensayo que tenía un líquido X es la heparina. Entonces también es un anticoagulante. Luego, placa Petri, ¿cuánto fue? 10 minutos, ¿no? Ya, 10 minutos con 32 segundos. Ok. A ver, pregunta. ¿Cuál de las dos vías se está activando para la coagulación acá en la práctica? ¿Y por qué? O las dos. ¿Cómo se activa la vía extrínseca? Factor tisular. ¿Dónde encontramos el factor tisular? Subendotelio. ¿Ya? Nosotros acá hemos sacado un vaso sanguíneo. No, hemos sacado sangre. Por ende, por descarte, no sería la vía extrínseca, sino la vía intrínseca. ¿Y la vía intrínseca por qué es activada? Teoría de las cargas negativas, algo que tenga cargas negativas. ¿Qué quiere decir? Que estos materiales tienen cargas negativas, ¿no? Por eso que acá, si eras observador, acá decía vía intrínseca in vitro, vía extrínseca in vivo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una superficie más amplia como una placa Petri, obviamente la sangre va a estar en mayor contacto con más cargas negativas, activándose más rápido la coagulación. ¿Sí? Por eso que si nosotros comparamos placa Petri con el de temperatura ambiente, porque ambos han estado en temperatura ambiente, el de placa Petri ha coagulado más rápido. Inclusive el de placa Petri yo le coloqué un poco más de sangre en comparación al tubo de ensayo de temperatura ambiente. Y por último tenemos la fibrina. La fibrina, a ver, ¿de qué color se ve el coágulo? Rojo. ¿El coágulo de qué color es? Rojo, ¿sí? Rojo. Pero la fibrina, o sea que en sí es el coágulo, no se ve rojo, se ve de esta coloración, miren, como una redecilla medio blanquecino, nacarado. ¿Por qué se ve rojo? Porque atrapa los glóbulos rojos. Porque los glóbulos rojos son las células que tenemos sanguíneas que se encuentran en mayor cantidad, ¿sí? Por eso se ve rojo. Cuando nosotros tenemos una infección muy severa, aumentan mucho los leucocitos y los leucocitos empiezan también a quedarse a este nivel. O sea, más o menos, supongamos, ¿no? 50% de glóbulos rojos, 50% de leucocitos. Por ende, ya no vamos a ver un coágulo así rojo-rojo, vamos a ver un coágulo más pálido, que se denomina un coágulo blanco, pero ese es algo patológico. Bien, entonces, para que veas la fibrina, que no te estoy floreando, mira, acá está. Lo van pasando, todo eso es fibrina y se ve de color blanquecino, nacarado. Ya, se lo van pasando. Bien chicos, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, entonces la presentación del informe es para la próxima semana, este informe de coagulación. Bien, se pasa lo de coágulo y ya estamos, somos libres de ir a comer. ¿Alguien ha llegado tarde y no me ha avisado? Yo, Tapia. Ojo, ustedes me tienen que decir, ¿ah? Yo no les voy a decir.